Hay un libro que ha sido escrito por un doctor en ciencias biológicas que habla sobre qué pasa con las ideas. Muy bien. ¿Por qué se nos ocurren ideas geniales? Ideas que son nefastas, que ni queremos contar, que para qué se nos ocurrió en nuestro cerebro. Sí. Bueno, el libro se llama La ciencia de las ideas, de las buenas ideas, y Manual de evidencias para la creatividad, la innovación y el pensamiento disruptivo. ¿Quién ha escrito esto? El doctor en ciencias biológicas, Diego Golombek, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Diego? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, buen día. Bien, gracias por hablar un poquito sobre este libro y la idea tiene que ver justamente con, a partir de, ¿qué crees que tiene que hacer una persona para que le generen buenas ideas en cotidiano y que yo creo que en definitiva termina siendo mucho más agradable su vida cuando a uno se le van ocurriendo buenas ideas? No me cabe duda que es así, y te diría, lo primero es pensar que nadie nace genio, nace gil, ni nada, sino que todos tenemos las mismas posibilidades de ideas. Por supuesto que hay ambientes un poco más enriquecedores que otros. Entonces, lo primero es no tirarte a menos, y pensar, no, eso es solamente para Einstein, para así genios que se le caen ideas maravillosas. No. Y lo segundo es que recordar que no existe la inspiración, no existe algo que una musa te sopla al oído, una idea maravillosa y salís y la patentás y sos Gardel. No, lo que existe es el trabajo, digamos, si hay una receta para las ideas, es muy sencilla porque sería trabajo, disrupción, o sea, laburar es estar obsesionado con un problema, entusiasmarte con algo y meterle muchas horas, en algún momento darte el permiso de correrte. Correrte quiere decir salir a una vuelta con los amigos, ir a caminar, mudarte, dormir, un montón de cuestiones, lo que llaman los japoneses un baño de bosque, que es ir a dar una vuelta por algún lugar más natural. Eso prepara un terreno en donde la creatividad termina aflorando y hace que se te terminen cayendo algunas ideas interesantes. En realidad los conceptos vienen de ese periodo previo de trabajo. Ahí van apareciendo conceptos que vienen de ir conociendo cada vez más un problema por distintos costados y vas realmente aflorando con distintas cuestiones. Sí. Pero tal vez si te das ese permiso de disrupción, de ocio, de pensar en nada, esos conceptos se asocian, y hay alguna evidencia científica para esto, se asocian para generar nuevas ideas. Nunca el cerebro hace nada. Entonces, cuando vos pensás, no, pero pará, si yo me voy a dar una vuelta y no hago nada, no me van a venir ideas, o si en el bondi no agarro el celu y me quedo mirando por la ventana, no me van a venir ideas. Y es lo contrario. Hay un fenómeno cerebral que se llama red neuronal por defecto, que es cuando te parece que no hace nada y en realidad se producen grandes asociaciones en ese momento. Claro, bueno, vos en el libro hablás en un momento sobre una definición de Isaac Asimov, está al comienzo del libro, donde dice: la persona que más probablemente tenga nuevas ideas es aquella con una base sólida en su campo de interés y poco convencional en sus hábitos. Me parece que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, y yo te quería decir algo que me parece que me resulta y que me da desde hace un tiempo mucha gratificación, que es que, bueno, los sábados a la mañana yo me levanto temprano, los viernes a la noche tengo que leer, terminar de preparar el programa, y yo, Diego, lo que hago los viernes tipo a las 6 de la tarde es bajo todo el departamento y me tiro a dormir hasta las 8 y pico, y me levanto mucho más creativo. Eso es importante, el estar descansado, dormir, decir freno todo, haya notas, no haya notas, la realidad la corro, yo me voy a dormir un rato. Es importantísimo, y hay varias cosas en lo que dijiste. Primero, lo que decía Asimov, esto de mucho trabajo, ser experto en el tema, y después permitirte pensar distinto. Es lo que se llama en psicología pensamiento divergente. Como todos, en general, frente a un problema, le vemos la misma solución, y algunas por ahí piensan el problema desde otra manera. Y eso se entrena, si se puede entrenar, no es que sos así y quedaste así para toda la vida. Y lo otro que decías es justamente esto, ¿sí? El sueño, la importancia que tiene para la creatividad. Realmente durante el sueño aparecen ideas nuevas, por lo mismo que decíamos antes, porque esos conceptos que fuiste amasando durante el día se combinan de una manera sin frenos y sin censura. El asunto es que muchas de esas ideas después te las olvidás, y después son totalmente efímeras, y ayuda un poco el tener el cuadernito en la mesita de luz para escribir lo que se te va ocurriendo, aunque muchas veces lees lo que escribiste y no entendés una goma de qué habías querido decir con eso, ¿no? Pero efectivamente el sueño es importantísimo, y además
En el momento de duermevela, cuando te estás por ir a dormir o te acabas de despertar, tenés la gran ventaja de que todavía estás sin censura, porque venís del sueño y se levantó el guardián del cerebro, todavía no está tan activo, pero además sos más consciente que durante el sueño, estás casi en vigilia, así que en ese momento aparecen unas ideas extraordinarias que lamentablemente muchas veces olvidamos, y te las acordás después, y si tomás la rutina de tratar de acordártelas, seguramente vas a ser más creativo. Diego, ¿cómo te va? Andrés Catalini te saluda. Te quiero preguntar, Diego, porque hace un tiempo escuchaba a un exdirector de creatividad de Disney, que es Duncan Wardle, no sé si en algún momento lo escuchaste. Él hablaba sobre la creatividad en los niños y te quiero preguntar, ¿qué tan real es eso de esto que tienen los niños de nunca dejar de preguntar, conocer y querer saber el por qué? Cuando nos vamos haciendo un poco más grandes nos van diciendo, bueno, tenemos que aprender un poco de la creatividad que tienen los niños para hacer algunas preguntas o para conocer o para indagar. Digo, ¿qué tan cierto es eso de la creatividad de los niños? O para ser directos, claro. Pues te la zampan ahí. Claro que es cierto, y de hecho hay una etapa que también es muy útil en el proceso de creatividad, que es la etapa del todo vale. El no tirar afuera una pregunta, una respuesta, una observación, porque te parece es un disparate. Y eso es una actividad, una obsesión, una forma de enfocar el problema muy infantil de alguna manera, el todo vale. ¿Y por qué yo no puedo jugar a que soy un grillo volador que tiene superpoderes? Claro, todo vale en el juego. En algún momento de la incubación de una idea debiéramos remitirnos a ese enfoque del todo vale, pero muchas veces no lo hacemos porque nos precensuramos y decimos no va por acá la cosa, ¿qué van a decir? No lo puedo comentar. Y bueno, ahora es muy útil esa actitud de niño o de niña frente a un problema. Nos cuesta mucho hacerlo, pero la verdad que hay que enfocarlo bastante. También es cierto que la educación formal no tiende a priorizar estas etapas del todo vale, tienden más a enfocar a lo que piensan los chicos hacia una solución determinada, hacia el pensamiento convergente. La buena educación es la que permite esas alas, el ir guiando a esos chicos, esas chicas, pero dejarles esas alas lo más desplegadas posible. Me imagino, Diego, que este libro, que es La ciencia de las buenas ideas, que lo editó Siglo XXI, y estamos un poco hablando sobre, y de intentar desmembrarlo con las preguntas que te hacemos. En el caso nuestro, y también como divulgador científico te pongo a vos en el mismo club, nosotros sabemos que vivimos de ideas, que se nos tienen que ocurrir ideas y que para eso tenemos que ser curiosos, porque muchas veces el dejar de ser curioso hace que uno pierda el incentivo por generar nuevas ideas. En el caso nuestro, bueno, sabemos que esa lógica tiene que sucedernos y que no se nos puede apagar nunca la curiosidad. Lo que quería era un poco para finalizar que me cuentes si este libro tiene algo para aquella persona que no trabaja en algo que es necesario aportar ideas en su mente para poder continuar con su trabajo. Yo creo que igual la mayoría de las personas tiene que sucederle esto, pero ¿qué me podéis decir en cuanto a que la idea siempre termina, es el final del recorrido de una persona que lucha por ser curioso? Primero, dejar de ser curioso es dejar de ser humanos. ¿Sí? Nosotros evolucionamos como bichos curiosos y eso nos diferenció un poco del resto del reino animal hasta cierta medida. No solamente el ser curiosos, el angustiarnos, el que te da angustia lo desconocido. ¿Y eso qué hace? Que inventes cosas, inventes tecnología para que lo desconocido no sea tan terrorífico, tan angustiante. Así que la curiosidad es inherente a ser humanos. Es cierto que muchas veces la rutina, el trabajo diario, las cosas de todos los días, no te invitan mucho a esa curiosidad permanente. Pero debe ocurrir en todos y efectivamente, como decís, sí, el libro habla mucho de eso. Hay un capítulo entero de consejos para la creatividad que se resumen un poco en esto, en cómo llevar esa curiosidad que tenemos innata por ser humanos y que sobre todo en los chicos estuvo tan aflorada, como la podés seguir llevando. Y de último que decías, ahí me parece que cambiaría un poco la perspectiva. Terminar una idea nunca cierra algo. Es como la ciencia. Una buena pregunta científica es aquella que te hable de nuevas preguntas. No se cierra con una respuesta. Y de hecho, una buena idea, sea científica o cualquier tipo de idea, te lleva a nuevos caminos. No cierra algo. Por ahí cierra algo temporariamente. Bueno, está bien, llegué a esta solución. Pero después te abre nuevos caminos y eso es lo más maravilloso, pues no termina nunca. Claro, es continuo. Bueno, le decimos a la audiencia que Diego va a estar presentándose, por ejemplo, en Rosario,
el próximo sábado 10 de junio en la librería Homo Sapiens y vas a hacer un recorrido por algunas ciudades importantes del país. ¿Qué te imaginas que te va a preguntar la gente cuando me empieces a explicar por qué la escritura de este libro, La ciencia de las buenas ideas? Por suerte venimos hace rato dando vueltas en varias ferias del libro en el país y estamos súper contentos con la respuesta. Y es un poco esto, pero a ver, yo no se me cae una idea, ¿cómo hago? ¿Sí? Y tenemos que un poco deconstruir esa noción de que las ideas son para pocos, ¿sí? O para genios, o para creativos, ¿sí? Para los creativos de Mad Men, ¿sí? Que se les caían ideas ahí publicitarias. No, es para todos y toda tarea que hacemos cotidiana requiere mucha creatividad. El asunto es reconocerlo y perseguirlo y no pensar que nos está vedado. Bueno, Diego, muchísimas gracias por estos minutos. Lo vemos en la TV pública, Diego, aparte, porque claro que sí. Está en su programa. Los martes... No, todos los días. De lunes a viernes a las 20, Noche de Mente en TV Pública con Coco Silly y Carla Conte. Bien, Diego, te mando un abrazo, buen fin de semana, gracias por este libro que continuaré leyendo y estaremos hablando en breve. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Gracias. Quien está hablando con nosotros era el doctor en Ciencias Biológicas, Diego Golombek, quien fue el autor de este libro que estábamos desmenuzando, que se llama La ciencia de las buenas ideas, que publicó y publica la editorial Siglo XXI.